¿Por qué quemaron estas obras maestras que vamos a ver en este video, obras maestras japonesas? Estamos hablando así, desde Radio Locura, en esta minisección, de la guerra secreta que hubo frente y en contra del arte erótico desde el Japón y para el mundo. Lo primero que hay que entender es que el mundo flotante, las pinturas ukiyo-e, no las entendió Occidente e incluso hasta la fecha nos sigue costando. Porque en el Japón del siglo XVI, los shunga, grabados ukiyo-e de escenas eróticas, repito, escenas eróticas, eran tan comunes como los retratos de las mismas geishas. Artistas como Hokusai o Otamaru los creaban sin tabúes. Mostraban amantes en baños públicos, cortesanas con kimonos deslizándose e incluso fantasías submarinas con pulpos. Estos grabados, impresos en masa, con tintes de bermellón y azul añil y también azul de Prusia, como lo pueden ver en otra de las minisecciones que ya tenemos en el canal, circulaban en libros plegables que las familias regalaban a novias como algo así, lo más cercano a una educación sexual de la época. Y entre los datos que pueden orillar a entender esta realidad del Japón que proponía esto como educación sexual es que en 1840 un censo en Edo, en Japón, reveló que 1 de cada 3 hogares poseía este tipo de libros shunga. Mientras que en la Inglaterra victoriana, poseer uno de estos ejemplares era causa de prisión. Te me vas al bote por estar de cochino. De viejo marrano. Y entonces este peligroso movimiento de erotismo revelado en grabados aterrorizó a Europa. Cuando el Comodoro Perry, es decir, uno de estos dirigentes de la época completamente británico, forzó la apertura de Japón en 1853, los shunga llegaron a Europa ocultos en las cajas de té. Coleccionistas como Edmond de Goncourt los compraban en subastas clandestinas en París, pero las autoridades los tacharon de veneno moral. En 1890, la policía británica, para decir un dato concreto, incautó 3.000 grabados en el puerto de Londres. Pinches espantados. Los genitales masculinos eran censurados con tinta china y las escenas lésbicas quemadas. La hipocresía era más que evidente. Mientras museos escondían los shunga en bóvedas, artistas como Toulouse-Lautrec robaban sus técnicas. Su cartel de Moulin Rouge copiaba el ángulo picado de Otomaru, uno de estos representantes originales del Japón, para capturar bailarinas en pleno movimiento. Y hasta el mismísimo Van Gogh confesó, muy honestamente de su parte, en una carta: las cortesanas de Utamaru me enseñaron más sobre el color que todos mis maestros. Y hay que hablar entonces que la censura Japón nunca pudo superarla, porque tras el bombardeo de Pearl Harbor en el 41, Estados Unidos ordenó destruir toda propaganda inmoral japonesa. Como siempre. Miles de shunga ardieron en las hogueras de Osaka, alimentadas por la misma vergüenza que impuso Occidente al llegar a dominar Japón. Hoy, solo 47 obras de Hokusai, como ustedes pueden profundizar en el video que ya tenemos en el canal, sobreviven en museos, escondidas tras espejos, vitrinas, con muchas advertencias y aclaraciones de qué estás viendo. La ironía entonces se vuelve brutal. En 2023, una réplica del sueño de la esposa del pescador, esta pintura que están viendo en la pantalla, la del calamarzote dándose su banquete con la chica, se subastó en nada más y nada menos que $2.1 millones. Mientras en Tokio, ancianos talladores aún susurran cómo sus propios abuelos salvaron bloques de madera con escenas prohibidas, enterrándolas en los arrozales. El legado es claro. Lo que Japón celebró como vida, como incluso una rudimentaria educación sexual de la época, Occidente, muchísimo el Imperio Británico, lo convirtió en crimen, en juicio, ¿no? Y en muchos más prejuicios que cualquier otra cosa. Y su propia cultura lo pagó muy caro. Y como una especie de cierre en esta minisección, cuando el Museo Británico exhibió shunga, ¿no? Toda una exposición en 2013, las protestas cristianas gritaron blasfemia, quiten eso, ¿de qué se trata? Y nadie recordaba que esos mismos grabados inspiraron esta pintura que están viendo desde hace un momento en la pantalla. El origen del mundo de Courbet, Gustave Courbet, y la vulva que él pinta, este francés, en 1866, es muy parecida. Se inspira completamente en las posiciones de primer plano de Keisa Eisen de 1820, más de 40 años antes en Japón, retratando esto completamente directo y sobre todo natural, ¿no? Entendiendo lo que era algo cotidiano y de educación muy cercana en el Japón.
Entonces, en esta minisección desde Radio Locura de arte erótico japonés, hay que decir que este arte no fue obsceno, fue un espejo que Occidente y principalmente los británicos rompió porque no soportaba su propio reflejo. Soporten panzonas. Entonces, vean nuestro episodio de Hokusai que ya está en el canal, dense también un paseo por el que tenemos de Estudio Ghibli que también reflexiona al respecto y sin lugar a dudas valoremos más la libertad que hay desde otras perspectivas culturales, pictóricas y sobre todo de nuestro propio cuerpo y nuestros deseos. Desde Radio Locura, el arte japonés, el shunga, erótico, pero muy distinto de lo que nosotros entendemos como lo más convencional. Hay otras maneras de entender el deseo. Desde Radio Locura los invitamos a que compartan este video y también exploren más maneras de manifestar sus deseos. Rico.